A pocos kilómetros de Río de Janeiro, este es el lugar ideal si estamos buscando tranquilidad y lindas playas. En este video te estaremos mostrando qué es lo que podemos hacer en este hermoso lugar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Estamos en Bucios, es un lugar clásico que visitan todos los argentinos. Vení que te mostramos todo lo que podemos hacer. Por lo general, para llegar a Bucios, antes pasaremos por Río de Janeiro. Desde aquí nos tendremos que trasladar ya sea en transfer, auto alquilado o un bus. Nosotros elegimos los buses 1001, que son los más famosos y económicos. Se demora aproximadamente unas 4 horas en hacer el recorrido. Algo que hay que tener en cuenta al visitar Bucios es que está ubicada en una península, por lo tanto tendremos dos tipos de playas. Las que dan a mar abierto, que tendrán olas más importantes, o las que están del lado de adentro y tendremos playas mucho más tranquilas, ideales para ir en familia. Como sabrán, hay una variedad de playas importante en Bucios. Ahora les mostraremos cuáles son las que a nosotros más nos gustaron. Nuestra playa favorita de Bucios es sin duda Saceda. Este hermoso lugar se encuentra entre medio del centro y João Fernández. Si estás alojado en alguno de estos lugares, que son los más comunes, se puede llegar tranquilamente caminando. El acceso a esta playa se hace a través de una escalera. Desde arriba tendremos unas vistas hermosas. La playa prácticamente no tiene olas y es bastante angosta, por lo que no entra mucha gente. Si van en temporada alta, recomendamos llegar temprano para conseguir lugar. Una vez que llegamos, varias personas nos ofrecerán reposeras y sombrillas. Si quieren ver los precios, miren el video recomendado. Más allá de lo hermosa que es esta playa, lo mejor que tiene es su atardecer. Aquí el sol se pone sobre el mar generando momentos espectaculares. Los colores del mar sobre la arena algo rosada hacen que todo sea increíble. Seguimos por Praia do Canto, que es la playa del centro. Aquí tampoco tendremos grandes olas, aunque como el mar es un poco más abierto, serán un poco más grandes que en Saceda, pero no tanto como en otras playas. A esta playa recomendamos ir si estamos cerca del centro a la hora del atardecer. A diferencia de la anterior, aquí el sol se pone sobre el morro, en lateral al mar. También se forman momentos muy lindos. Algo que podrán notar acá es la cantidad de viento que hay. Esto es algo muy común en Bucios dependiendo la época del año. Si querés ver a qué playas ir dependiendo de dónde sople el viento, miren el video recomendado. Ahora llegamos a la playa más famosa de Bucios y en donde se encuentra la mayoría de los alojamientos. Sin dudas, João Fernández es una zona hermosa, lleno de casas residenciales, mucho verde y los mejores alojamientos. El único problema que le encontramos es que en la mayoría de sus calles tendremos que caminar en subidas y bajadas. Además de los barrios turísticos, es el más alejado del centro. Aquí la playa es algo más amplia, pero ojo, esta amplitud es a lo largo, no a lo ancho. Tendremos pocos metros desde que comienza la playa hasta el mar, haciendo que cuando sube un poco la marea ya tendremos el agua en nuestros pies. Al lado tendremos João Fernandinho, la hermana menor de João Fernández. Esta playa es un poco más pequeña pero igual de linda. El mar aquí también es espectacular, es como una pileta casi sin olas, ideal para ir con chicos. Por supuesto que Bucios tiene cientos de playas para conocer. Está Praia dos Osos, Tartaruga, Ferradura, Ferradurinha y muchas más. Obviamente visitar todas va a depender del tiempo que tengamos en la península en nuestras vacaciones. La realidad es que son una más linda que la otra. Algo de bueno que tiene Bucios es que es un lugar ideal para viajar durante todo el año.
Por supuesto que al ser un destino de playa, la temporada de verano, en meses como diciembre, enero y febrero, es la mejor época, pero también es cuando más gente la visita. Además, aquí los hospedajes suelen subir bastante el precio. Si la idea es ir en una temporada más tranquila, los meses de abril, mayo, septiembre y octubre son los ideales. Tendrán temperaturas muy agradables, ideales para estar en la playa y sin tanta aglomeración de gente. Una hermosa actividad que podemos hacer es caminar por la Orla Bardot. Este camino pegado al mar es hermoso especialmente cuando está anocheciendo. Pasaremos por sectores donde las embarcaciones con el sol cayendo de fondo forman un paisaje increíble. Aquí nos encontraremos con varias esculturas. Una de ellas, obviamente, es la de la actriz Brigitte Bardot, visitante ilustre de Bucios, fue una de las personas que ayudó a difundir la ciudad como una de las playas más lindas del mundo. Otra escultura que también podremos ver es el homenaje a 3 pescadores. Están sobre el agua y se pueden ver desde la costa. Están tan bien hechos que si no prestamos atención pensaremos que son personas reales. Imperdible. Además, por aquí nos encontraremos con muchas propuestas gastronómicas, eso sí, nada económicas debido a que están en una de las zonas más lindas y con mejores vistas. Ahora llegamos al corazón de Bucios. Seguramente pensarán que es una peatonal de una ciudad playera como cualquier otra, pero déjanos decirte que esta es muchísimo más linda. Acá vamos a encontrar de todo, desde tiendas de ropa, bancos, restaurantes y hasta supermercados. Si querés ver los precios que te vas a encontrar en tu viaje a Bucios, no olvides de mirar el video recomendado. Esta calle, como su nombre lo indica, es de piedra, por lo que caminar puede ser algo dificultoso para personas con algún problema físico. De todos modos, se puede subir a la vereda y aquí ya tenemos el problema solucionado. No se pierdan de visitarla por la noche e ir a comer a uno de los tantos restaurantes que hay. Cuando baja el sol es cuando más despierta está y donde más la disfrutaremos. Esta calle no es conocida y es por eso, a pesar de estar en pleno centro, que mucha gente se va de Bucios sin recorrerla. Es la calle paralela a la Rúa das Pedras y se podría decir que es como una continuación de la misma. Es verdad que tiene un poco menos de encanto, pero también está llena de opciones gastronómicas, tiendas de ropa y mucho más. Incluso hay galerías que conectan esta calle con la principal de Bucios, no se la pierdan. Más allá de todo lo que mostramos, que son más que nada lugares a visitar, también te vamos a dejar unos tips para tu viaje a Bucios. 1. No subestimen lo que quema el sol. Muchas veces, al estar en una zona de playa y con viento, no nos damos cuenta de lo que pega. El agua refleja hasta en días nublados. Usen protector solar y sombrilla. Ahórrense un dolor de cabeza. 2. Comer en la playa no es nada económico. La mayoría de los lugares cobran una consumición mínima para poder sentarse en una reposera con una sombrilla. Pero ojo, porque la comida suele estar bastante por encima de ese número. Esto se debe a que los lugares por lo general no tienen cocina propia, entonces tercerizan este servicio. Lo ideal sería llevarse algo para comer o bien comprarle a los vendedores que pasan por la playa. 3. Regateo. Es verdad que muchos que nos vamos de vacaciones no queremos estar pensando en la plata, pero muchas veces los cientos de vendedores que están en la playa ponen un precio más alto porque saben que la gente va a intentar sacar un precio más bajo. No tengan vergüenza, el no ya lo tienen. 4. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Sabemos que Brasil es famoso lamentablemente por la clonación de tarjetas. Absolutamente todo el mundo las acepta y esto nos puede dar algo más de confianza. Nunca hay que perderla de vista. Lo ideal de todos modos es tenerla cargada en el celular y pagar con Apple Pay o Google Pay. También está la posibilidad de pagar con Pix, una forma muy simple y fácil. Además, es imposible la estafa de esta manera. 5. Seguridad. La realidad es que Bucios es muy seguro. A pesar de que está cerca de Río de Janeiro, aquí se vive una realidad paralela. No tengan miedo de caminar a cualquier hora con total tranquilidad. Lo único, si van a dejar cosas sin cuidado en la playa, recomendamos decirle a algún vecino de sombrilla que nos la cuide.
más que nada para evitarnos algún disgusto. Por supuesto que hay muchísimas cosas para hacer en Bucios, incluso excursiones que realmente valen la pena. En esta guía intentamos poner las que para nosotros son más importantes. Esperamos que les haya servido para su futuro viaje. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la semana que viene.